Hola amigos, si estás en un curso de estadística o diseño experimental y quieres aprender más del tema, te invitamos a que continúes viendo este video hecho por los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Panamá. Pero primero, como ya sabes, una prueba estadística es una forma de analizar la evidencia de unos datos, aprobando o rechazando una hipótesis. Para entender qué es la prueba de Tukey, nos toca primero conocer qué es ANOVA. La prueba ANOVA es un análisis de varianza. Esta prueba se le aplica a una base de datos para poder comparar las medias entre las muestras, a diferencia de la prueba ANOVA que compara las medias entre todas las muestras. La prueba Tukey lo que hace es agrupar todas las medias en diferentes familias y las compara entre sí, con el fin de identificar si una de estas muestras difiere mucho de las otras. La prueba de Tukey se debe utilizar cuando todos los tratamientos tienen la misma cantidad de repeticiones y cuando el interés principal de la investigación es saber cómo se relacionan las medias de un grupo con otro. Es la más aplicada y la preferida porque maneja de mejor manera los errores alfa y beta. Recordemos que el error alfa o también tipo 1 es el que se da cuando se produce un falso positivo, cuando se rechaza una hipótesis nula asegurando que hay alguna diferencia de las medias, pero no es así. El error beta o error tipo 2 es el falso negativo cuando se aprueba la hipótesis nula, pero en realidad sí existe diferencia entre las dos medias. Ahora desarrollaremos un ejemplo de diseño completamente al azar, el cual es considerado el diseño de experimento más sencillo. Este consiste en asignar los niveles de interés a unidades experimentales previamente aleatorizadas. Comparación de 4 métodos de ensamble. Un equipo de mejora investiga el efecto de 4 métodos de ensamble A, B, C y D sobre el tiempo de ensamble en minutos. En primera instancia, la estrategia experimental es aplicar 4 veces los 4 métodos de ensamble en orden completamente aleatorio. Los tiempos de ensamble obtenidos se muestran en la siguiente tabla. Si se usa el diseño completamente al azar, se supone que además del método de ensamble no existe ningún otro factor que influya de manera significativa sobre la variable de respuesta tiempo de ensamble. En la tabla de métodos de ensamble se muestra los 4 métodos de ensamble A, B, C y D y las 16 pruebas de los tiempos en orden aleatorio. Y de acuerdo al número de observaciones por cada nivel, se dice que es un diseño balanceado, ya que tiene igual número de observaciones por cada nivel de factor de interés. Consideraciones previas. Definición del problema. Determinar si existe diferencias significativas en el número promedio de los tiempos de ensamble A, B, C y D en minutos. Variable de respuesta tiempo de ensamble. Unidad experimental, objeto ensamblado o máquina de ensamblar. El factor de interés son los métodos de ensamble, los niveles de interés son A, B, C y D. El número de observaciones por nivel son 4 tiempos de ensamblado por nivel. El nivel de significancia sería del 5% y el de estadístico de prueba a utilizar es el F de Fisher. Ahora
Haremos el modelo estadístico lineal para un caso balanceado, en el que se utilizará I para las filas y J para las columnas. En este ejemplo utilizaremos las columnas para representar los niveles de factor de interés, donde YJ es la enésima observación para el enésimo nivel de factor de interés. Mu es la media total. Tau J es el efecto del enésimo nivel de factor de interés sobre la variable de respuesta. Y por último, epsilon sería la representación del error experimental. Ahora veremos el contraste de hipótesis, donde la plantearemos para nuestro problema. Aquí H sub 0 será nuestra hipótesis nula, que nos dice que todas las medias son iguales. Y la hipótesis alterna, que está representada por H sub 1. Y esta dice que no todas las medias son iguales. La regla de decisión sería descartar H sub 0 si F calculada es mayor o igual que la F de alfa. Una manera de comprobar los métodos de ensamble es probar si la hipótesis es cierta. En caso de rechazar H sub 0, se concluye que los tiempos promedios de los 4 métodos de ensamble son estadísticamente iguales, pero si se rechaza, se concluye que al menos 2 de ellos son diferentes. Ahora se realizará el procedimiento del problema en Excel. Primero escribiremos los datos de la tabla en Excel para salvaguardar y luego la pasaremos a Minitab. El nivel de significancia de nuestro problema es de 5%. Los grados de libertad del numerador son los métodos, que son 4 menos 1 daría 3, y los tratamientos, que serían 16 menos 1, 15. Entonces, para saber la F de alfa sería igual, colocamos esta función, la probabilidad de 5%, los grados de libertad del numerador, que son 3, y los del denominador, que son 15. Eso nos da a 3.28. Y con este resultado ahora pasaremos a Minitab. Ahora colocaremos nuestra tabla de datos en Minitab. Copiamos. Vamos a Minitab. Pegamos la tabla. Vamos a estadística, ANOVA, un solo factor. Ahora nuestros datos están separados por columna, cada nivel. Entonces le damos clic y vamos a introducir todos los datos a respuestas. En opciones verificamos que esté al 95%. Para las comparaciones vamos a poner Tukey y vamos a poner Feature. Y en las gráficas vamos a colocar 3 en 1 para los resultados. Lo dejamos tal cual y este también. Ahora le damos a aceptar. Bien, lo primero que tenemos que hacer es verificar los supuestos del modelo. En el gráfico de distribución de probabilidad normal,
de los residuos observamos que no hay mucha dispersión entre los datos, ya que la distribución de los errores es normal y se aproxima a la línea de tendencia, que es la roja que está aquí, por lo cual podemos asegurar que cumple con el supuesto de normalidad. Ahora, en el gráfico de residuo versus ajustes podemos apreciar que los residuos están distribuidos aleatoriamente y tienen una varianza constante. También es importante destacar que los puntos deben ubicarse aleatoriamente de ambos lados de cero, con patrones no detectables en los puntos. Por lo tanto, podemos decir que se cumple el supuesto de homocelasticidad. Y también podríamos verificar el supuesto de independencia. Pero aquí ya vemos que se cumplen dos supuestos, entonces vamos a proceder a evaluar nuestro ANOVA, luego de que ya verificamos que se cumplían los supuestos. Entonces, para el análisis de la varianza, observamos que la F de Fisher es de 9.42, los grados de libertad tal cual como los calculamos, de 3 para el factor de interés y de 15 sería los grados de libertad en base a los tratamientos. Ahora vamos a ver cuál sería nuestra conclusión del problema. Podemos concluir que se descarta H sub 0, ya que la F calculada, que fue la que obtuvimos en la tabla de ANOVA, es mayor o igual que la F de alfa de 0.05 o la F crítica, que es 3.49 y fue la que obtuvimos en Excel. Entonces, se concluye que sí existe una diferencia o efecto en los métodos de ensamble en cuanto a su tiempo promedio en minutos. Para analizar esto, en el método de Tukey, podemos decir que este consiste en comparar las diferencias entre las medias muestrales con el valor crítico dado por la ecuación que estamos mostrando. Entonces, podríamos decir que si dos medias comparten todas las letras entre sí, significa que sus medias son bastante parecidas. Entonces, no habría diferencia significativa con esta. Esto lo podemos ver que realizamos aquí en Minitab. Entonces nos vamos a la parte donde dice comparaciones en pareja de Tukey, agrupar información utilizando el método de Tukey con el nivel de confianza del 25%. Entonces aquí nos aparecen nuestros métodos A, B, C y D. Y esto está ordenado por medias. Cada media tiene una agrupación. Entonces, si las medias no comparten una sola letra, entonces quiere decir que son significativamente diferentes. Podemos observar en esta prueba que no se encuentra diferencia significativa entre los métodos de ensamble A y D. A y C, porque estos no comparten ninguna letra, o por eso es que podemos dar la conclusión de que las medias no comparten letras y son significativamente diferentes. Por consiguiente, se rechaza la hipótesis, como ya habíamos dicho. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación se desarrollará un segundo ejemplo en donde aplicaremos un diseño de bloques completamente al azar
De igual forma, usaremos el software estadístico Minitab para calcular la prueba ANOVA. Una vez que se haya realizado y obtenido las conclusiones del problema, se continúa con la aplicación del método Tukey o Tukey, el cual permite hacer una interpretación más rigurosa de los resultados obtenidos. Ahora sí, pasaremos con la lectura del enunciado del problema. Un ingeniero textil mide la resistencia a la rotura de 5 clases de fibras textiles por medio de 4 distintos instrumentos y obtiene los resultados en onzas que se muestran en la tabla que viene a continuación. Se nos pide que indiquemos cuál es la variable de respuesta y cuál es el factor de interés o factor principal, además de los elementos restantes de las consideraciones previas. Una vez calculado la ANOVA, responder la siguiente pregunta: ¿existen diferencias significativas entre las fibras textiles? Los instrumentos de medición tienen que ver en las diferencias de la resistencia a la ruptura y decir si el bloqueo que consideramos tuvo éxito para un nivel de significancia del 5% e interpretar sus resultados. Ok, como podemos apreciar en la siguiente tabla tenemos los tipos de fibras e instrumentos de medición. Claramente vemos que en las filas se ubican los tipos de fibras y en las columnas los instrumentos. Una vez que hayamos entendido la cabalidad del problema, entonces pasamos a la identificación de la variable de respuesta, factor de interés y los bloques. Como podemos apreciar, aquí tenemos cada uno de esos elementos en donde nuestra definición del problema estará dada por la siguiente oración: determinar si existe diferencia significativa en la resistencia a la ruptura de 5 clases de fibras textiles aplicando 4 distintos tratamientos. Nuestra variable de respuesta, como se puede apreciar, son cada uno de estos valores que aparecen en la tabla, los cuales representan lo que es la resistencia a la ruptura de las fibras textiles, las cuales están dadas en onzas. Nuestra unidad experimental son los textiles, que son los elementos a los cuales se le aplica este análisis. Nuestro factor de interés son las fibras textiles, porque claramente guardan una relación directa con lo que es esta variable de respuesta. Nuestros niveles de interés son cada una de las fibras o los tipos de fibras, o sea, F1, F2, F3, F4. Bueno, como dijimos anteriormente, los niveles de interés son nuestra fibra, tipo de fibra 1, fibra 2, fibra 3, fibra 4 y finalmente la fibra 5. Nuestro número de observaciones por nivel, como podemos observar, se ve en esta parte representada por las columnas, que en este caso son 4 repeticiones por nuestro nivel de interés. Entonces está dado por 4 instrumentos por nivel. El nivel de significancia con el que trabajaremos para este problema es el 5% y el estadístico a usar o el estadístico de prueba es F de Fisher. Ok, nuestro modelo estadístico está dado por la siguiente expresión. Como sabemos, los tratamientos se ubican, en este caso, en las filas. Por lo tanto, I que está dado para las filas son los tratamientos que van desde 1 a 5, que son los tipos de telas o tipos de textiles. Y J para las columnas, que en este caso son 4 instrumentos diferentes, en donde tenemos que el elemento Y y J es la resistencia a la ruptura en la iésima fibra textil, que representa lo que es nuestras filas, para el J-ésimo tipo de instrumento de medición, que son claramente los bloques. Nuestra μ representa lo que es la resistencia a la ruptura a la media total. Este elemento es el efecto del iésimo tipo de tela. Beta J es el efecto del J-ésimo instrumento y SUJ es el error experimental o aleatorio. Ok, otro elemento muy importante para un diseño de experimentos es formular las hipótesis. Como estamos tratando en este caso un diseño de bloques completamente al azar, tenemos que trabajar con 4 hipótesis: 2 para nuestro factor de interés, que en este caso son las fibras textiles, y 2 para nuestro bloque,
que son los instrumentos de medición. Bueno, tenemos que la hipótesis nula para nuestro factor de interés son que los 5 promedios son iguales y nuestra hipótesis alterna es que al menos uno de esos promedios es diferente. Para nuestro bloque, como son 4 instrumentos, entonces tenemos que H sub 0 y la hipótesis nula son que estas 4 medias o promedios son iguales entre sí, y la hipótesis alternativa es que al menos un promedio de ellos es diferente. Entonces, respecto a la regla de decisión, se puede decir que la regla de decisión es la misma para ambos, con la leve diferencia que nuestro grado de libertad del numerador va a variar, ya que en nuestro factor de interés, ese grado de libertad del numerador se calcula por K-1. K-1, que en este caso son 5 tratamientos menos 1, me da un grado de libertad de 4. Bien, respecto a los grados de libertad del denominador, tenemos que la expresión a usar es K-1 por N-1, donde K-1, como vimos, nos dio un valor de 4 y N, que representa la cantidad de bloques, que son 4 en total, menos 1 nos da 3. Entonces 4 por 3, 12 para el grado de libertad del denominador del factor de interés. Respecto a los instrumentos de medición, o sea, los bloques, tenemos que nuestro grado de libertad del numerador está dado por la expresión n-1, que en este caso da igual a 3. Como ya lo dijimos anteriormente, n es igual a 4, entonces 4 menos 1 nos da 3. Y el grado de libertad del denominador es exactamente el mismo al anterior, que es el que utilizamos pues para nuestro factor de interés, que también da 12. La expresión es exactamente la misma. Nuestro siguiente paso es calcular el valor de f crítico para ambos factores. En este caso usaremos la siguiente ecuación en Excel. Igual distri.f.in, se nos pide el nivel de significancia, que es del 5%. Nuestro grado de libertad, bueno, cabe destacar que primero estamos calculando nuestro valor crítico para nuestro factor de interés. En este caso son 4 grados de libertad para nuestro numerador y 12 para el denominador. Nuestro valor obtenido es 3.25. Hacemos exactamente lo mismo con únicamente. Entonces modificaremos lo que es nuestro valor del grado de libertad del numerador para los bloques, ya que nos dio 3, y de igual forma ponemos el mismo valor para el grado de libertad del denominador, que es el mismo para ambos. Entonces tenemos que las Fs críticas para dichas fibras, para las fibras textiles y los instrumentos de medición, son 3,25 y 3,49 respectivamente. Ahora se debe buscar entonces el valor de F calculada para cada una de ellas. Entonces, una vez obtenidos esos valores, los compararemos en nuestra regla de decisión. Ahora ordenamos los valores de modo que se siga una secuencia correcta para que Minitab pueda interpretarlos. Entonces, aquí, como podemos apreciar, entonces tenemos los datos ya listos para ser ingresados. Lo que hacemos es, los copiamos y vamos directamente entonces a la herramienta Minitab, pegar celdas. Elegimos todos estos datos y entonces vamos ahorita a estadísticas, ANOVA, y seleccionamos ANOVA balanceado. Aquí en esta opción ingresamos lo que es la resistencia a la ruptura, que no es más que pues la variable de respuesta. En el modelo, el orden en este caso no es muy importante, podemos elegir entonces las fibras que son nuestro factor de interés, lo seleccionamos. Luego entonces los instrumentos que son nuestro factor bloque.
ahorita vamos a opciones, pero en opciones nos vamos entonces a gráficas 4 en 1 y presionamos aceptar, aceptar y esperamos pues que nos dé los diferentes gráficos. Okay, bien, observamos que el gráfico de distribución normal claramente muestra que sus valores están muy cercanos a esta línea recta, lo que significa pues que presentan un comportamiento normal. Este gráfico de residuo versus orden de observación que se utiliza pues para verificar que se cumple pues el supuesto de independencia también tiene un comportamiento adecuado, ya que vemos que los valores presentan una aleatorización importante, no se ven tendencias en ellos, por tanto también se cumple este supuesto. Y entonces en base a este gráfico de residuos versus valor ajustados, que es para el supuesto homocedasticidad, se ve que los valores tienen homocedasticidad muy parecidas, por lo tanto también se cumple este supuesto. Bien, entonces ahora pasamos a revisar lo que son nuestros valores para ANOVA. Ampliamos esta pestaña y tenemos ahorita sí lo que son nuestras F calculadas para ambos factores, nuestras fibras y nuestros instrumentos. Entonces tenemos que nuestra F calculada para las fibras es de 7,82 y los instrumentos es de 0,05. Recordemos pues que nuestras Fs críticas nos habían dado los siguientes valores: 3,25 para nuestro factor de interés. Por lo tanto, al comparar 7,82 con 3,25, tenemos que nuestra hipótesis nula se rechaza, porque claramente vemos que F calculada es mayor a F crítica de 3,25. Lo contrario ocurre con los instrumentos. 0,05 es menor a 3,49, claramente, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula y se concluye pues que todos los promedios de los instrumentos son iguales. En cambio, las fibras sí representan por lo menos una diferencia significativa en sus promedios. Ahora que conocemos este resultado, nos enfocamos a aplicar el método Tukey a nuestro factor de interés, o sea, las fibras textiles. Recordemos pues que su empleo tiene lugar al momento de haber constatado pues por medio de la ANOVA que el factor de interés es significativo, es decir que mi F calculada es mayor a mi F crítica. Bien, entonces procedemos a comparar las resistencias de ruptura con las fibras textiles pues por medio de Tukey. Entonces aquí lo que nos interesa realmente pues es ver las diferentes agrupaciones para las medias de las fibras textiles y comprobar cuáles son significativamente diferentes. Entonces nos dirigimos nuevamente a estadísticas, ANOVA un solo factor. En nuestra barrera de respuesta nuevamente colocamos la resistencia a la ruptura y el factor, en este caso que nos interesa pues, que son las fibras, lo seleccionamos, vamos a lo que son las comparaciones y aquí le damos gancho a lo que es la prueba de Tukey, que es la que nos importa, y le damos a aceptar. Entonces directamente al análisis ANOVA o análisis de varianza cerramos estas pestañas. Entonces bajamos y aquí se logra ver cada una de las medias de nuestros niveles de factor de interés. Entonces seguimos bajando y nos encontramos pues con las comparaciones de pruebas, pero con las comparaciones en parejas de Tukey. En esta parte nos enfocaremos entonces en el elemento de agrupación y además en las medias para cada una de las fibras, las cuales tienen asignadas diferentes letras en este elemento pues de agrupación. El concepto de las letras es que si dos medias comparten entre sí
las mismas letras, podemos decir entonces que ellas son significativamente iguales. Veamos algunos casos. Tenemos que la fibra 4 y fibra 3 ambos comparten las mismas letras, la A y la B. Por lo tanto, sus medias son significativamente iguales. Vemos que casi no hay variación entre las dos. Por otro lado, las fibras 2 y 3 únicamente comparten la letra A. Por lo tanto, no podemos decir que ellas sean significativamente iguales. Otro caso es la fibra 2 y fibra 1. No comparten absolutamente ninguna de las letras. Por ello, hay bastante variación entre sus medias y se dice pues que tienen una diferencia significativa. Entonces, como podemos observar, esta es la aplicación o la utilidad pues de la prueba de Tukey. Muchas gracias. Si han llegado a esta parte del video es porque tienen un mejor conocimiento de lo que es la prueba de Tukey. En conclusión, la prueba de Tukey no es más que la diferenciación entre las medias de los tratamientos de los cuales se tiene la experiencia. Claro está, la única exigencia de la prueba de Tukey es que para la prueba de Tukey los números de repeticiones de los tratamientos deben ser constantes o los tamaños de las muestras todas deben ser iguales. Cuando se hace una comparación de promedio entre dos o más grupos, van a ser múltiples y lo más recomendable es utilizar la prueba de Tukey.